distancia, un abrazo del pastor con la pastora y del equipo que estamos permanentemente trabajando para exaltar al Señor y decirte que el Señor está contigo, que Dios es fiel, que su presencia aquí y en tu casa nos garantizan victoria. Y qué importante también de poder tomarnos un tiempo prudente, ¿no?, para profundizar en el conocimiento del texto sagrado. Y tal como lo hemos venido anunciando, Dios ha puesto en el corazón de los pastores que podamos también hoy, junto a usted, estar estudiando un tema muy importante en la vida de cada ser humano, y especialmente en la vida de la iglesia, y me refiero al poder del perdón. Si gusta, anótelo o márquelo, haga ahí un registro de hoy martes. El tema en cuestión o la ponencia bíblica, teológicamente hablando, tiene un nombre: el poder del perdón. Inicialmente, en la introducción del estudio bíblico de día martes, quiero colocar dos ejemplos para que podamos ir entendiendo el poder del perdón y la importancia de entender que cada vez que tú perdonas, duermes en paz. Cada vez que yo perdono, me levanto tranquilamente porque el Espíritu Santo está con usted y conmigo. Ahora, en primera instancia, quiero llevarles a un ejemplo de perdón en la vida secular. En lo que conocemos un poco la música, en la música hay tres grandes tenores, y dos de ellos, uno, Plácido Domingo, y en segunda instancia José Carrera, y el tercero, Luciano Pavarotti. Pues bien, el año 1987, hablando del perdón, uno de los dos tenores más importantes del mundo en la música ya que les he enunciado, tiene que enfrentar un enemigo tremendamente implacable. Nada menos que un cáncer a la sangre, o para que me entienda bien, fue diagnosticado José Carrera, de leucemia. No obstante, el año 1987, un poco antes, ambos tenores mundialmente importantes, famosos y conocidos, se hacen enemigos políticamente hablando y artísticamente hablando. Entonces, cada vez que las empresas o los grandes conciertos, tanto en Cataluña como en Madrid, en todo el mundo, ellos tenían estrictamente prohibido poder encontrarse en cada presentación. Y como dije al comienzo, en 1987, José Carreras tiene que enfrentar un enemigo implacable, un cáncer a la sangre o una leucemia. Y producto de esta enfermedad o patología, este cantante mundialmente conocido quedó en bancarrota. Y cuando él está a punto de morir, alguien le da la información o se entera de que en tal lugar de España alguien creó una fundación llamada La Hermosa, destinada especialmente o puntualmente para ayudar, tratar a las personas con un diagnóstico adverso como es la leucemia. Y José Carreras acude o va y se hace atender por esta fundación de beneficencia. Y cuenta la historia que a través del tiempo, el hombre que he mencionado, que tenía un diagnóstico adverso como es la leucemia, gracias a Dios y gracias puntualmente a la ayuda de la fundación que le prestó, la Fundación La Hermosa, para tratar su enfermedad, fue sano. Y él un día, cuando está sano, recapacita, reflexiona y comienza a investigar quién creó o quién fundó o quién originó la Fundación La Hermosa, tan importante en su recuperación de su salud, y donde él vuelve a ocupar los mejores escenarios del mundo cantando con esa voz magistral que Dios un día le regaló. Y cuando él comienza a investigar, a introducirse en la Fundación de La Hermosa, que lo ayudó en su recuperación del cáncer, él puede entender que el presidente o el génesis o el artífice principal del creador de esta Fundación La Hermosa era nada menos que su archienemigo rival, es decir, Plácido Domingo. Se le complicó, ambos se odiaban a muerte, eran enemigos políticamente hablando y también artísticamente, en ningún momento se podían encontrar, no habían contratos con ambos. Entonces, ¿qué hace José Carreras? Algo digno de imitar.
Él se entera que un domingo en Madrid, Plácido Domingo está en un concierto en vivo con una cantidad enorme de mucha gente. Y de pronto Carrera, ya recuperado de la leucemia, irrumpe el escenario y se arrodilla delante del cantante mundialmente conocido Plácido Domingo y le pide perdón. Y en ese instante, Plácido Domingo, quien quien creó la fundación para ayudar a su enemigo, extendió la mano, lo pone en pie y ambos se abrazaron, sellando una amistad definitiva. ¿Puede entender usted el poder del perdón? Estamos hablando desde una óptica secular, desde una óptica, no sé, cotidiana, donde dos cantantes mundialmente conocidos se odiaban a muerte, pero llegó el momento en que ambos se perdonan. ¿Cuánta gente hoy no duerme bien? Porque simplemente tiene odio, tiene rencor, tiene dolor, porque en algún momento de su vida alguien les ha herido y alguien los ha lastimado. Te comparto algo. Esta noche el Espíritu Santo está aquí para sanarte, consolarte y poder hacernos entender que el perdón trae a tu corazón y al mío paz. Pues bien, como dije al comienzo, hay dos introducciones, una secular y una bíblica. Les quiero llevar ahora un argumento bíblico para que hagamos un complemento del tema el poder del perdón. Y me refiero a que usted lo anote, ¿no? Y lo busquen en casa ahí, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Inicialmente yo coloqué un ejemplo secular del perdón, que lo expliqué hace un instante, pero ahora quiero enseñarles e instruirles mediante la palabra, la poderosa palabra del Señor que permanece para siempre. Y estudiando delante también con mi esposa Lidia, quiero llevarles a Mateo 18, 21 al 35. Y hay una gran parábola, y yo también les he compartido de que las parábolas eran el recurso pedagógico que siempre usó Jesús en los evangelios para enseñar una verdad con unción de lo alto. Y la parábola tenía componentes muy básicos, elementos del diario vivir, de la vida cotidiana. Y en Mateo 18, del 21 al 35, encontramos una parábola denominada los dos deudores. Antes de continuar, le hago una pregunta. ¿Alguien le ha herido a usted? ¿Alguien le ha lastimado a usted? ¿Ha extendido perdón a esa persona que un día le traicionó, que te abandonó, que abusó de ti? Si no es así, estás en peligro. Si estás así, en cualquier momento se te va a complicar eso que se llama salud, porque el perdón origina dolor, angustia, frustración y raíz de amargura. ¿Sabes qué pasó en la parábola que está explicando Jesús en Mateo 18, versículos 21 al 35? Hubo un rey que en un momento de su vida, él hace un balance o quiere estar ordenando las cuentas que él tiene porque está muy bendecido. Y llamó a uno de los siervos que le fue presentado, el cual le debía 10.000 talentos. Un rey importante, pudiente, bendecido, y está ordenando sus finanzas o está haciendo un balance de las cuentas que él tiene en forma efectiva y llama a uno de los siervos que es uno de los deudores. Y la Biblia dice que este deudor le debía al rey nada menos que 10.000 talentos. Ahora, llevando 10.000 talentos a la moneda americana, escúchelo, es nada menos que 5 millones de dólares. 5 millones de dólares es la deuda que él tenía con su rey. Te comparto algo, el gigante de las deudas, con el Dios de lo imposible, tú y yo lo podemos vencer. Es decir, 10.000 talentos en ese contexto equivalen también a 60 millones de días de trabajo. ¿Puede entender el aumento, el costo, lo preponderante de la deuda de este siervo para con su señor? Y el criado no tenía cómo pagar la deuda, estaba en crisis, estaba atormentado, estaba en una situación bastante adversa. Y postrado delante del rey, le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo, algún día te lo pagaré todo. Y el rey, el amo, su señor del siervo,
fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Puede entender un hombre pudiente, a quien le deben una tremenda cantidad de dinero, él es movido a misericordia con su siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Mira qué pasó con este siervo que fue perdonado. Luego él, saliendo del lugar donde estaba con su señor, con su amo o con su rey, para que me entienda mejor, halló a uno de los consiervos que también tenía una deuda con él. Pero obviamente que la deuda que tenía este siervo al siervo que fue perdonado por su rey era más ínfima, era más pequeña, no era tan importante. Y la Biblia dice que la deuda que él tenía para con este siervo perdonado era nada menos que 100 denarios. 100 denarios, o para que me entienda bien en moneda americana, $20. No es nada. No es mucho en comparación con lo que él debía y en comparación con lo que el rey, con que su amo, le perdonó. Un denario representaba en este contexto el salario de un día de trabajo. 100 denarios equivalen o eran 100 días de labor. ¿Sabe lo que hizo? No lo perdonó. No lo perdonó. Él viene saliendo de una bendición. Su amo, su rey, le ha perdonado una deuda de 10,000 talentos. Y él, cuando sale de la sala, de la presencia del rey, se está encontrando con un consiervo que solamente le debe 100 talentos. No lo perdonó. No le perdonó la deuda. Y lo que es peor, lo echó en la cárcel. Hago un paréntesis. El costo de perdonar es siempre menor que el costo de no perdonar. El costo del perdón es siempre reducido, pequeño, en comparación al costo de no perdonar. Si usted no perdona, se le complica. Si usted no perdona, lamento decirte que vas a caer en una profunda depresión, estrés, y lo que es más lamentable, estás abriendo una puerta para que el diablo con los demonios pueda destruir tu vida. Y aparece la raíz de amargura, el cuestionamiento y lo que es peor, la tristeza y la angustia porque no has perdonado. Estamos avanzando, en ningún momento queremos dejar por sentado un tema tan amplio, con tantos abanicos, solamente queremos instruirles a ustedes con mi esposa Lidia en temas tan importantes y que dicen relación directa con la sanidad interior. Bien, ¿sabía usted que mucha gente hoy, en tiempos contemporáneos, están llevando o se han ido a la tumba con odio, con rencor y resentimiento? ¿Escuchó bien, cierto? Mucha gente en pleno siglo XXI se está yendo a la tumba. Han muerto sin extender perdón, con odio, con rencor, con resentimiento y lo que es peor, buscando siempre la oportunidad para vengarse. ¿Y saben lo que aquí conlleva esto? Hijos e hijas o generaciones bajo maldición. Uno de los problemas principales en el mundo hoy es la falta de perdón. ¿Por qué los países pelean? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanto celo? ¿Por qué hay tanta confrontación? ¿Por qué hay tanto odio, resentimiento? Es simplemente porque las personas no han entendido el poder del perdón. Y cuando una persona no está dispuesta a perdonar, está buscando la venganza, el que me la hace me la paga, tiene su corazón lleno de odio, de resentimiento, y en cualquier momento él va a tomar una actitud totalmente contraria a los principios del reino. ¿Y qué tal si, ya avanzando un poco, ¿no?, vemos en conjunto algunas definiciones importantes acerca del perdón? Es liberar o dejar ir a una persona que nos ha herido y nos ha lastimado. Alguien me dice que es muy difícil, pastor. No, pastor, yo no lo voy a hacer. En cualquier momento me las va a pagar. No. Si usted no perdona, está en crisis. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Sigo leyendo. También es soltar a una persona que nos causó daño.
Sí, hay mucha gente que nos ha traicionado. Hay mucha gente que nos ha lastimado. Hay mucha gente de doble estándar. Y es por eso que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Solamente alcanzamos la paz cuando tú y yo extendemos perdón. La buena pregunta, ¿por qué hay tanta gente amargada? ¿Por qué hay tanta gente que al ver su cara hay amargura, dolor, frustración, impotencia? ¿Sabe por qué? Porque no ha perdonado. Y todo lo encuentra mal. Se levanta y se acuesta enferma. No tiene ninguna proyección porque tiene su corazón, su mente llena de odio, llena de resentimiento, llena de cuestiones indebidas que lastiman el corazón de Dios. Fíjate que me faltaría el tiempo para ponerte ejemplos. Y estemos volviendo un poco al comienzo. Mira cómo Plácido Domingo preparó una fundación para bendecir a su enemigo. Artística y políticamente hablando no se podían ver, pero en ese momento ambos se perdonan. El mundo nos enseña a que como cristianos también tenemos que extender perdón. Cuando yo perdono, o el poder del perdón también es apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido y eliminar la sed de venganza. Cuando yo perdono, estoy eliminando, estoy caducando este resentimiento de ira que queda, ¿cierto? Seamos honestos, cuando alguien nos ha lastimado, y también es eliminar en tu vida la sed de venganza. ¿Sabía usted, amada persona, que la falta de perdón a ti y a mí nos hacen esclavos? Y la pregunta es, ¿esclavos de quién? Del diablo. ¿Esclavos de quién? De Satanás. Pero esta noche el Espíritu Santo está aquí para llevarte a que tú puedas extender perdón a esa persona que te ha lastimado. También perdón es una decisión personal que requiere mucho valor, mucha fuerza, pues va contra los sentimientos de enojo y de venganza. Te cuento algo, el perdón también es una necesidad. Si usted quiere dormir bien, si quiere constituir o formar una familia estable donde no hay rencor, resentimiento, angustia, dolor, y no tienes generaciones bajo maldición, comienza a preguntar al Espíritu Santo que traiga a tu mente esos momentos difíciles en tu vida, y te lo firmo que esta noche con la ayuda del Señor, usted y yo podemos extender perdón. Te cuento algo, hay mucha gente que por años trae a la mente esos momentos en que fue herido, en que fue abusado, en que fue traicionado, en que fue abandonado y en que fue víctima de la infidelidad. 50, 60 años y están sumergidos viviendo ese escenario. Pero llegará el momento, bíblicamente hablando, en que tú tienes que extender perdón a esa persona. Y si no lo haces, estás en pecado. Y un patrón, un agente primordial en la extensión del perdón, te lo voy a decir más adelante, es el arrepentimiento. Bien, aspectos importantes que complementan lo que estoy diciendo o que dicen relación con el perdón o el poder del perdón. El perdón borra lo que el tiempo no borra. Sí. El perdón borra lo que el tiempo no borra, porque podemos también decir que el perdón es recordar sin dolor. Tú y yo no podemos estar cambiando el pasado, pero con Cristo y el Espíritu Santo podemos cambiar mis pensamientos con respecto al pasado. Y el Dios que envió a Jesús en la cruz del Calvario a morir por ti, trata contigo y conmigo no a partir del pasado, lo hace a partir del presente. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de aquellos que un día te han lastimado. Piolita, tú extiendes perdón y dejas un regalo silencioso con la mejor cinta, con el mejor envoltorio en el umbral, o para que me entiendan, en la puerta de aquellos que un día te han lastimado. El perdón es 2 veces bendito. Escúchelo, el perdón es 2 veces bendito. En primera instancia bendice al que lo da y también bendice al que lo recibe. El perdón, estamos hablando de unas definiciones breves, ¿no? Es una palabra que lleva en su interior semillas de milagro.
Escuchó bien. El perdón, ¿cierto? Es una palabra que en su interior lleva semillas de milagro, semillas de bienestar, de gozo, de paz, de adoración, de exaltación, de descanso y de placer porque ya perdonamos. Dígame que no es lindo cuando extendemos perdón. Es como que nos sacamos una mochila, ¿no?, de la espalda y caminamos mejor, ya no estamos tan jorobados, la vida es mejor, el café es mejor, nos dan ganas de bañarnos, nos dan ganas de ir a ver las ofertas en diferentes tiendas, porque somos libres y quien nos hace libres es el poder del perdón. Nunca es fácil perdonar humanamente hablando, pero es muy difícil vivir si no lo hacemos. No es fácil perdonar humanamente hablando, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y si no lo hacemos, se nos complica. Si no lo hacemos, estamos en peligro. Si no lo hacemos, vamos a caer en el juego del diablo y el diablo sin vergüenza nos hará pebre. El perdón no cambia el pasado, pero abre el futuro. El perdón no cambia el pasado, pero abre el futuro. Y también el perdón es vivir sin amargura. Le hago una pregunta. ¿Usted conoce gente que siempre está amargada? Y como que alguien dijo un día cuando alguien la bautizó, el bautistero tenía limón. ¿O no? Se enojan, son gruñones, se molestan, la cara está triste, agobiada, y se olvidan que el corazón alegre, no la peluquería, el corazón alegre hermosea el rostro. Gloria al Señor por eso. También decíamos hace un instante que el perdón es recordar sin dolor, ojo, y es bueno para la salud. Sí, el perdón es bueno para la salud. Las personas que pueden acordarse del día y la hora en que fueron heridos están llenos de amargura. Ellos viven literalmente o permanentemente en ese momento en que alguien les ha herido. Antes de continuar, estamos juntos esta noche con la pastora ya orando, intercediendo por usted, y clame e invite esta noche al Espíritu Santo para que Él traiga a tu mente esa persona o las personas que un día lastimaron tu vida. Y hay directrices en las cuales es urgente canalizar, focalizar y materializar el perdón. ¿Sabes cuál es? Uno de ellos, el matrimonio. El matrimonio, pero es un tema que seguramente la pastora Lidia más adelante tendrá que tocar. Bien, vamos a ver ahora a continuación, aún tenemos tiempo, Jesús de Nazaret, el paradigma del perfecto perdón. Qué lindo, ¿eh? ¿Cierto? Si hoy estamos en pie respirando, si hoy existimos, si hoy caminamos y nos desplazamos, gracias al amor maravilloso e incomparable de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que un día nos perdonó. ¿Se siente usted? ¿Me siento yo perdonado por el Señor? Gloria a Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, yo voy a nombrar, si gusta anótelo, o seguramente más adelante usted me puede pedir, o también a la pastora Lidia, el estudio, y con gusto te lo vamos a compartir. Queremos también bendecir a los que están sintonizando el programa Tiempo de Dios. Bien, entonces, vamos a ver en primera instancia que Jesús de Nazaret es el modelo perfecto en cuanto al tema o al poder del perdón. Lucas capítulo 23, versículo 34, tenemos una escena, un clásico de los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son en teología llamados evangelios sinópticos, una misma visión. Y en la cruz del Calvario, hablando del perdón, Jesús dice lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está siendo martirizado, está siendo atormentado, ya lo han azotado, le han puesto una corona de espina, está yendo o está ya en el Gólgota sangrando, está sufriendo por ti, por mí. Pero en esa cruz, aleluya, en esa cruz Él nos enseña a la iglesia contemporánea a que podamos también amar a nuestros enemigos. Y Él dice algo realmente glorioso, poderosísimo: papá,
perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. También en Juan capítulo 8, versículo 11, Juan 8, versículo 11, tenemos una historia también que es un clásico en los evangelios. Juan, algún paréntesis, Juan es el único de los evangelios que no contiene ninguna parábola. Y en Juan 8:11 hay una historia que usted también conoce muy bien, ¿no? Es cuando una mujer es llevada delante de Jesús, la cual fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley judía es muy fuerte, es muy drástica, es muy violenta para castigar este tipo de faltas o este tipo de pecado. Y cuando están los fariseos o los hombres perversos, crueles, malintencionados, con las piedras en las manos, y luego que Jesús le dice, el que esté limpio de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque la ley permitía apedrear solamente a aquellos que estén libres de pecado. Entonces, todos los que estaban exigiendo la muerte de la mujer no tenían santidad, estaban metidos en la corrupción pecaminosa. Y luego Jesús hace algo glorioso, hace algo maravilloso, levanta la mirada porque él está escribiendo en el piso y dice lo siguiente: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se imagina usted que tenga en casa esta inscripción en una gigantografía? Ni yo te condeno, en el dormitorio, en el comedor, en la cocina, así grande, ni yo te condeno. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Jesús de Nazaret es el paradigma por excelencia de perdón. También Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El pecado lastima el corazón de Dios. El pecado es en griego amartía y significa errar en el blanco. Es infracción a la ley. Pero si yo confieso mis pecados, como el rey David, que cuando confesó su pecado, él fue un bálsamo que experimentó en su vida, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escucha lo que viene ahora. Ahora viene un texto, que todo el texto, obviamente, todos los textos muy impresionantes, muy inspirados por el Espíritu Santo. Anótelo, por favor, anótelo. Miqueas capítulo 7, verso 18. Estamos hablando de que Dios es la persona por excelencia, el modelo digno de imitar en cuanto al perdón. Lo leo. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y perdona y olvida el pecado? Amadas personas, en la persona de Dios, tú y yo somos perdonados, porque en estos momentos Jesús está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Y si nos hemos equivocado, si hacemos la nuestra y si pecamos, lastimamos el corazón de Dios. Pero si nos confesamos, si nos arrepentimos, en griego metanoia, cambio de actitud con respecto al pecado, Dios nos perdona. Avancemos. Aún tenemos tiempo y ahora vamos a ver, bíblicamente hablando, algunos ejemplos bíblicos acerca del poder del perdón. Pero antes de continuar, hay mucha gente hoy que está enferma. Hay mucha gente hoy atormentada. Hay mucha gente que hoy se desvela, que no duerme bien, pensando, esperando, buscando el día de la venganza. Porque esa persona un día me lastimó, me abandonó, lo voy a decir, abusó de mí, me traicionó y me castigó violentamente. Entonces, esa persona tiene en su corazón odio, rencor, resentimiento, y aparece en su cuerpo diferentes patologías que el diablo levanta. Porque si no perdonamos, usted le abre una puerta al diablo. Y la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de
vosotros. Esta noche está aquí el Espíritu Santo, está hablándole a usted, está hablándole a mí y está sanando esas heridas que están abiertas ahí, que usted las trajo a la memoria y que seguramente originan dolor, angustia, venganza y lo que es lamentable, y están sangrando. Pero esta noche el Espíritu Santo las va a sellar, las va a cauterizar, porque el Espíritu Santo hoy a ti y a mí nos hace libres. Bien, vamos rápidamente a algunos ejemplos bíblicos del perdón. Oye, ¿y qué mejor que la parábola del hijo pródigo, o no? Lucas capítulo 23, versos 11 al 32. Estaba estrictamente prohibido pedir, reclamar la herencia en vida. Y quien lo hacía según la ley era considerado un traidor. El hijo menor pidió la herencia, el papá, un bonachón, accede y comparte la herencia con este hijo. Todos conocemos la historia, pero en un momento determinado él recapacita, reflexiona y dice: me levantaré y volveré a mi padre y le pediré perdón diciendo: he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como a unos de tus jornaleros. ¿Y sabe qué hacía el papá todos los días? Lo que hace el Señor permanentemente con usted y conmigo. El papá de este jovencito, rebelde, cierto, osado, orgulloso, que estaba en el carrete, si lo podemos llamar así, periféricamente hablando, todos los días el papá de este jovencito iba o salía de la ciudad esperando el regreso de su hijo. Y un día, porque todo tiene su tiempo, el hijo comienza a regresar donde está el padre. Y la Biblia dice que cuando el padre vio que viene su hijo perdido, él comienza a correr. ¿Sabía usted que estaba estrictamente prohibido para un judío en público correr? La pregunta es ¿por qué? Por la túnica. Porque en aquellos tiempos en Palestina las temperaturas eran muy excesivas y muchos hombres no tenían ropa interior, entonces tenían estrictamente prohibido en público correr. Pero como venía su hijo, tomó la ley y la quemó, porque el que viene hacia él es un hijo perdido. Y la Biblia dice que el papá lo abrazó, lo besó, tato nuevo, zapatos nuevos, anillo y vestido. ¿Sabía usted que el esclavo no tenía calzado? Así nomás. Así nomás. Le hago una pequeña experiencia del pastor. Yo recuerdo en aquel tiempo, ¿cierto? Cuando uno era niño, con las zapatillas plásticas, el pantalón corto ahí, con los suspensores, como el Chavo del Ocho. Pero qué lindo hoy ver el amor y la bondad del Señor. ¿Saben lo que hace el papá del hijo pródigo? Lo perdonó. Lo perdonó. Dígame, ¿qué papá, qué mamá no le abre la puerta a su hijo a las 3, 5 de la mañana? Lo perdonó, lo abrazó e hizo una fiesta y mató el becerro gordo que tenía solamente 2 fines: el casamiento del hijo mayor y presentarlo en sacrificio. El papá lo perdonó. Te cuento algo. Tú y yo alguna vez hemos experimentado la condición del hijo pródigo. Dime que no es verdad. Hacemos la nuestra, nos vamos al mundo, decimos que estamos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia. Hacemos lo nuestro y eso lastima el corazón de Dios. Pero Dios, hay algo que Dios nunca dejará de hacer por ti, por mí. Dios nunca dejará de amarte, porque Él es un Padre maravilloso. Y esta noche está aquí para consolarte, abrazarte y decirte que Él te ama con toda su mente y con todo su corazón. Hay un segundo ejemplo bíblico, de perdón. Y está en 2 de Samuel 9, y lo he predicado N veces en diferentes lugares. 2 de Samuel 9, hay una historia maravillosa. David es nada menos que el rey de Israel. Y yo siempre sostengo lo siguiente: cuando usted ama a Dios, prioriza a Dios y vive en santidad, téngalo por seguro que Dios permanentemente lo pondrá en lugares de honra y de privilegio y será una cabeza y no por cola. Y David
es nada menos que Rey de Israel, el que ingresó al palacio como músico part-time, ¿o no? ¿Se recuerda o no? Estaba atormentado Saúl, lo llaman a él y él tocaba el arpa, ¿no? Le colocaba la buena música y Saúl descansaba. Y David hace una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Saúl lo quería matar, lo intentó clavar con la lanza 3 veces en la pared. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Puede entender usted? David quiere perdonar, David quiere extender perdón, mostrar un acto de misericordia con un descendiente de su peor enemigo. ¿Qué hace el mundo hoy? Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Conmigo no se metan. No, conmigo no se metan. Te cuento algo. En el reino de los cielos yo debo perdonar porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Escúchalo, es tu ministerio. La reconciliación. Y bíblicamente hablando significa restablecer la armonía entre una, dos o más personas. Eso es la reconciliación. ¿Y saben lo que hace David? Escúchalo. Lo manda a llamar a Mefiboset, cuyo nombre significa cosa vergonzosa. Es un lisiado que está postrado en Lodebar, en la casa de Maquir. Lodebar significa tierra estéril, no apta para el pastoreo. Dime tú, ¿qué posibilidades tenía Mefiboset de levantarse? Ninguna. Estaba lisiado, pero Dios tocó el corazón de David y lo manda a llamar. Y David lo bendice, lo perdona, lo ama, extiende perdón generacional diciendo así: no tengas temor. Segundo, haré contigo misericordia. Tercero, te voy a devolver, lo parafraseo, todas las tierras que eran de Saúl, tu abuelo. Cuarto, y a partir de esta noche, a partir de este instante, usted va a comer todos los días en la mesa del rey. Legumbres, lentejas, ¿cierto? También porotitos, ¿cierto? Y también un café de buena categoría, también un milcao, lo que hace Pablo, ¿cierto? Ahí en los negros. Pero qué lindo poder entender, hermanos, que el perdón nos da victoria, que el perdón nos hace descansar y dormir bien. Ahora, por el tiempo, solamente el último ejemplo bíblico acerca del perdón. José y los hermanos. Capítulo 45 del Génesis, del 1 al 5, anótelo. José es nada menos que el ministro de Hacienda en Egipto. Está ganando un buen sueldo. Seguramente él tiene un conductor que lo lleva en el mejor de los autos al palacio, a la moneda. Y llegó el momento de que hay una hambruna. Pero José tenía algo en su corazón. Está delante de los hermanos que lo habían metido en la cisterna, que lo habían vendido por 20 monedas de plata a los mercaderes madianitas. No tenía rencor, no tenía resentimiento, no tenía odio, no tenía amargura. Él fácilmente los pudo haber matado. Sí, los tenía a su merced. ¿Y sabe lo que hace José? Hablando del perdón, del poder del perdón, se da a conocer a sus hermanos. Se da a conocer a sus hermanos. Y comienza a llorar. Y no podía contenerse. Entonces se dio a llorar a grito, que en el palacio donde está Faraón se podían oír el llanto de José. Pero él perdonó a sus hermanos, Raulito. Los abrazó, seguramente los invitó a una parrillada, a un cafecito con un pastel de oca. Están celebrando una reconciliación. ¿Cuánta gente que va a un templo se odia? ¿Cuánta gente que va a un templo tiene envidia? ¿Cuánta gente que va a un templo porque alguien les ha lastimado y no ha extendido perdón? Amargura, tristeza, angustia y dolor. Y lo que es peor, está enferma física y emocionalmente. Ven, vamos ahora a ver, aún nos quedan algunos minutos, vamos a ver ahora las consecuencias de no perdonar. Buen tema,
el poder del perdón. Vamos a ver ahora las consecuencias de no perdonar. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. ¿Puede entender por qué hay tanta gente amargada? ¿Por qué hay tanta gente que aunque se tiñe el pelo, aunque se pinta bien, siempre su cara representa amargura? ¿Sabe por qué? Porque es una persona que está bajo tormento porque no ha extendido perdón. Hermano, la Biblia dice, le preguntó Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le dijo 70 veces 7. Eso en hermenéutica se llama una hipérbole, una exageración. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro, tú tienes que perdonar todos los días. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro, el perdón es un estilo de vida. Segunda cosa, cuando usted no perdona, o cuando yo no perdona, aparecen flagelos que el diablo tiene para destruir tu vida. Pobreza, enfermedad, maldición, frustración, depresión y suicidio. Escuche bien, y suicidio. Estaba delante leyendo ahí algunos textos y te voy a contar rápidamente por el tiempo, ¿no? Alguna historia que habla acerca del perdón. No hace mucho aquí en Alerce, en todo el tiempo de la pandemia, un soldado X fue muerto. Alguien lo atropelló. Él está cumpliendo con un deber que lo llamó la patria. Y él murió. Escucha esto. El papá del soldado fallecido se acerca al hombre que lo atropelló. ¿Y saben lo que le dijo en el tribunal? Te perdono. Te perdono. Cuando el pastor Gigi Ávila, que está en la presencia del Señor, cuando él se entera que su hija es asesinada por su yerno, él fue a la cárcel. Y en la cárcel no lo confrontó, no lo menospreció, no lo castigó. ¿Sabe lo que hizo? Le extendió perdón. Entonces, cuando no perdonamos, es una puerta abierta al diablo y aparecen flagelos como la pobreza, la maldición, la frustración, el dolor, la inseguridad y la desesperanza. También la fe es anulada. Claro, la fe es anulada porque tenemos rencor, porque tenemos odio, no podemos creer en el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. También Dios no nos perdona. No nos perdona Dios porque en el reino de los cielos, hay principios, hay patrones que deben regir mi conducta. Y una de las conductas sobresalientes es el perdón. Si yo no perdono, Dios no me perdona. El Padre nuestro dice, así como nosotros perdonamos a nuestros, ¿quién? A nuestros deudores. También quedamos expuestos a los demonios. Y dígame que no es verdad. Mucha gente hoy no avanza, no conquista, no se proyecta, porque tiene en su corazón falta de perdón. Obviamente que es difícil, obviamente que se requiere mucha unción, dirección y visitación del Espíritu Santo, pero esta noche con la pastora Lidia vamos a orar por usted, vamos a interceder por usted, y si hay alguien a quien tú has encarcelado y has puesto un candado muy grande en ese calabozo, la persona no puede salir, hoy es el momento de que tú extiendas perdón y esa persona será libre. Trae a tu mente, a ver, un momento difícil, una situación difícil de tormento, de abandono, de infidelidad, de abuso, etc. Esta noche es el tiempo que tú puedas extender perdón a esa persona. Te cuento una experiencia que la encontré por ahí también en un libro. Bueno, me quedan 10 minutos. Una mujer X fue violada y fue atribulada. Y cuando descubre
que el que está haciendo eso es su marido. Y ella va a la cárcel. Y después de un periodo adverso, ella conoció al Señor y conoció a Jesucristo. Y ella pudo entender que el perdón es la mejor de las medicinas para un corazón herido. Va a la cárcel, enfrentó a su marido y él pensó que lo venía a reprimir o lo venía a confrontar. Esta mujer le perdonó. Restauró a ese violador. Hoy viven juntos, porque el perdón nos permite experimentar una vida nueva. Bien, avancemos. ¿Cómo evitar caer en la falta de perdón? Búsquelo o anótelo, Mateo capítulo 5, versículo 44. Ahí Jesús nos enseña un patrón, una directriz, cómo evitar caer en la falta de perdón. Lo leo, Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Claro que es difícil, ¿no? Amar a nuestros enemigos. Yo amo a la gente de la U. Que Dios también les bendiga a ellos, ¿o no? Entonces, bíblicamente hablando, tenemos que entender que una de las formas de no caer en la falta de perdón es amando a nuestros enemigos. Pero ¿qué hace el mundo hoy? ¿Qué hace hoy el mundo contemporáneo? No, ya me las va a pagar, ya te voy a encontrar, compadre, no, conmigo no te metas, yo soy chispita. Ese es el lenguaje del mundo, pero con Cristo yo tengo que pensar con la mente de Cristo. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Qué lindo, ¿ah? Claro que hay gente que nos ha maldecido, hay gente que nos odia, hay gente que es envidiosa, pero como estamos hablando de un tema tan importante, tenemos que extenderle perdón. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. Y cuarto, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya estamos terminando. Ya estamos avanzando y la verdad que estamos frente a un tema muy importante, muy trascendental en la vida de la iglesia. Usted nos puede llamar, también alguna consulta, ya estaremos orando con la pastora, pero esta noche yo creo que el Espíritu Santo está aquí para sanar tu corazón quebrantado. Y nunca olvides que la Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y lo que hayas experimentado, lo que hayas sufrido, tu dolor, tu angustia, la frustración, la impotencia, no te deja al margen, no te excluye de continuar siendo hijo e hija del Dios grande, fiel, soberano y todopoderoso, el Dios de la Biblia. Seguramente ya puede alguien estar, no sé, con dolor, con tristeza, con angustia. Pucha, el tema que está tocando el pastor, está colocando el Dios la llaga, no soy yo, es el Espíritu Santo que esta noche quiere sacarte esa carga, sacarte esa mochila llena de piedras que te impide moverte con libertad, desplazarte con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pasos para extender perdón. Número 1, arrepentirnos. Claro que sí, porque todos, con menos, hemos guardado algún resentimiento, algún dolor, alguna mala intención. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos. Y cuando yo estoy hablando de arrepentimiento, estoy hablando de un cambio de actitud, de mente con respecto al pecado. Y la pregunta es, ¿pero de qué me voy a arrepentir si a mí me han herido? Por guardar rencor y falta de perdón en mi corazón. Segunda cosa, clamar al Espíritu Santo. Ay, Piolita, en tu dormitorio, en la habitación, en tu auto, que Él traiga a tu mente las personas que te han herido, que te han lastimado, y por amor a Cristo tú tienes que extender perdón, y con la ayuda del Espíritu Santo se nos hará muy fácil, porque el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad, revelación. Y aquí me tomo un tiempo. Clamar al Espíritu Santo para que podamos también extender perdón en la familia. ¿Cuántos hogares disfuncionales, hijos
que oigan a sus padres, mujeres que están llorando en silencio porque hay conductas indebidas. Pero esta noche el Espíritu Santo nos va a llevar a que juntos podamos extender perdón, renunciar, abdicar a todo demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Renunciar a todo demonio, obra del diablo, artimaña del diablo. Hoy renunciamos a todo espíritu de odio, de rencor, de venganza, de resentimiento, de dolor y amargura, porque Cristo me hace libre. Si esta noche está en ti eso, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret y lo destruyo. Y en el nombre de Jesús, con la unción del Espíritu Santo, lo saco de tu mente, lo saco de tu cuerpo y lo expulso afuera, afuera. Porque Cristo con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos hizo libre. También una forma que es muy óptima, muy gratificante en la extensión del perdón es expresar el perdón verbalmente. Y hay dos palabras: te perdono. Dígame que no es lindo cuando alguien le dice a usted, tu esposa, también tu esposo, tu hermano, una hija, papá te perdono. Es lindo, porque uno comete pecado, uno se equivoca. Pero qué lindo cuando la persona que está contigo, bajo el mismo techo, te dice, ¿sabes qué, amor o príncipe azul? Te perdono. Y dime que no es un bálsamo, dime que no es reconfortante, porque uno recapacita y reflexiona que se ha equivocado. También eso es importante. Haga usted una lista de aquellas personas que te han herido y lastimado y llévalas a los pies de la cruz de Cristo. Llámalas, habla con ellos, extiéndeles perdón. Y te comparto algo, esa instancia usted será libre. Un buen tema, ¿eh? Hemos tocado, Pastora Lidia, nuevamente un buen tema en todo lo que dice la sanidad interior. Y seguramente esta noche hay mucha gente que ya está siendo ministrada por el poder del Espíritu Santo. Pero como dije al comienzo del estudio de la presentación, vamos a orar, vamos a atar, vamos a reprender toda falta de perdón, todo demonio de amargura, de odio, de resentimiento, de frustración, de dolor, de angustia, de crítica destructiva, de cuestionamiento, de chisme que origina la falta de perdón. Y esta noche yo invito a la pastora Lidia que se ponga a mi lado y juntos vamos a orar por usted. Vamos a interceder por usted para que el Espíritu Santo de Dios esta noche obre poderosamente en su vida. Pastora. Gloria al Señor. Dios les bendiga, estimada audiencia. Es un tema tan relevante y tan de poco tiempo, pastor, porque tenemos que hacerlo más. Hay cosas, este es un tema, ¿no es cierto? Estaba viendo la gente que está siguiéndonos en línea, ¿verdad? Y yo bendigo a cada persona que se ha tomado el tiempo. Este es un tema, hermano, hermana querida, tan tremendamente importante, porque es lo que gobierna el mundo, como le dije la vez pasada, el odio, la rencilla, el resentimiento, la amargura, que tiene que ver con la falta de perdón, que tiene que ver con esto de que me han hecho algo y yo no perdono. Y sabe, pastor, digamos, haciendo un poquito, digamos, de agregar esta información para usted. Cuando Jesús dijo, sean testigos en Jerusalén, Samaria, etcétera, etcétera, Judea y Samaria, la parte más difícil, pastor, donde Dios nos invita a practicar el perdón es en nuestra familia. Sí. Si usted no ha aprendido a perdonar a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, muy difícilmente lo hará con gente ajena. Por eso que el Señor nos dijo, ¿no es cierto?, que teníamos que perdonar. El Padre Nuestro, como usted bien decía, pastor, Aleluya. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Aleluya. Pero a la gente más cercana a nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar? Sí. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, hijos que no perdonan a su papá, hijas que no perdonan a su mamá, matrimonios que viven en rencilla con una máscara de apariencia de bien porque hubo infidelidad, porque hubo algo que hicieron y esto es como un volcán que en algún momento va a explotar?
Y el Señor hoy día le invita a iglesia querida, porque este es un tema para la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, hay gente que no conoce a Cristo, que está escuchando y que le invitamos a que pueda usted entregar su vida a Cristo, este es un tema de iglesia. ¿Sabe por qué? Para entender el perdón, lo que bien decía el pastor, es una decisión. Yo debo decidir perdonar. Aleluya. No puedo, porque ¿cómo voy a perdonar, pastor, una persona que me abusó sexualmente? ¿Cómo voy a perdonar a aquel padre que me pegaba? Yo recuerdo a un joven, cuando hacía clases, ¿no es cierto?, en aula, que estábamos hablando de este tema con él, entonces me dice, yo le decía, tienen que perdonar a su papá si le ha hecho, etcétera. Y él me dijo, profesora, y también al que me pegaba con cadenas. Entonces yo me tuve que afirmar, porque realmente nunca pensé que un papá podía hacer eso, no lo había visto. Pero aún eso Dios te invita a perdonar. ¿Sabes por qué? El pastor hablaba de algo muy importante. Hablaba, ¿no es cierto?, de una cárcel. Y ¿saben lo más tremendo? Que el que perdona y el que no ha sido perdonado están ambos en una cárcel. Y el único que puede abrir esa puerta es usted. Usted tiene la llave. Y a veces esa persona no va a conocer al Señor hasta que usted lo libere. Así que usted quiere que esa persona sea libre, querida persona. ¿Cuántos? Usted ve a los políticos, usted ve a la gente hablando, usted ve a los, cómo el odio está pero tan floreciente. Y aquí me tomo de otra parte cuando habla Cristian Felipe de que el odio hacia los padres es tan grande en nuestra generación de adolescentes. Es tremendo, por eso estos jóvenes andan afuera, porque no pueden perdonar a ese papá que los abandonó, a ese papá que, ¿no es cierto?, lo golpeaba a su mamá, etcétera. Pero el Señor te invita a perdonar. Y vamos a orar, como bien decía el pastor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que quiere verte libre, porque hay una semilla poderosa en ti. Mira, yo un día cuando le dije, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que sea grande en ti, Señor. Y el Señor me dijo, tienes que perdonar. ¿Y a quién perdono, Señor? Y el nombre que se me vino a mi cabeza, el Espíritu Santo trajo, era una persona muy amada, ¿verdad? Y cuando yo decidí perdonar, dije, Señor, yo no puedo en mi fuerza, pero tú me vas a ayudar. Y ese día, como bien decía el pastor, salió una mochila de mi espalda. Una mochila muy grande. Y qué triste ver permanentemente familias disfuncionales, destruidas, en donde la madre o el padre viven sin extender perdón. Se proyecta, se prolonga, y lo que es lamentable, que están destruyendo a sus hijos en esta vida y a las futuras generaciones, porque ven en casa a la mamá con amargura, a la mamá con odio, al papá con resentimiento, a la mamá molesta, incómoda, porque tiene odio en su corazón. Y nos olvidamos que los principios del reino nos enseñan y nos instan a perdonar a quienes nos maldicen. Y es lo último que agrego, por eso le decía yo, pastor, que este es un tema de muchos días. Sí, por supuesto. Pero en este tiempo, cuando volvamos a iglesia querida, estos van a ser retiros, ¿no es cierto?, que hacemos usualmente. La historia de Esaú y Jacob es una historia muy triste. 20 años separados porque no se pudieron perdonar. Solamente Esaú era el que había tenido problemas con Jacob. Fíjese que el odio, la rencilla en el corazón y la amargura puede ser tan contaminante que cuando iban a encontrarse con Jacob en la vuelta nuevamente al lugar de donde había salido Jacob, 400 hombres de guerra iban con él. Había contaminado 400 personas. Una persona, el odio de uno. Por eso es tan irrelevante perdonar, hermanos queridos. El perdón nos trae libertad. Amén. Podemos caminar, podemos dormir tranquilo y deje de usar esas pastillas hasta que usted pueda perdonar. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece? Aleluya. Póngase usted, el Espíritu Santo está en este lugar, gloria al Señor. Amén. El Espíritu Santo el que trae revelación sobre lo que nos está ocurriendo. Porque a veces es tan sutil la manera en que Satanás vela la verdad de Cristo en nuestras vidas que dejamos pasar algunas cosas. Padre, en el nombre de Jesús hoy oramos, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Dios de la gloria, poder tocar un tema tan relevante. Una de las bases del Evangelio de Jesucristo es el perdón. Si no hemos entendido eso, Señor amado, no hemos entendido el Evangelio. Porque Jesucristo vino a esta tierra a perdonar a todo aquel que ha ofendido a Dios. Y aquí en la tierra no hay nadie, Dios amado, que no lo hayamos hecho. Por lo tanto, esa sangre preciosa nos vino a liberar. Vino a traer vida eterna, vino a traer paz, vino a traer gozo, vino a traer vida nueva, una vida abundante
importante, dijo Jesús. Por eso en esta hora, Señor amado, queremos rogar al Espíritu Aleluya, en el Santo nombre de que Jesús. convence de pecado, de juicio y de justicia. Traiga revelación a los corazones que están escuchando. Y en el nombre de Jesús reprendemos y expulsamos todo espíritu inmundo Sí, que Señor. atormenta la vida de tus hijos, Señor amado, y que nos da la libertad para poderte adorar, para vivir en paz, en gozo, en alegría de saberse amados. En el nombre de Jesús yo quiero orar por aquellos, Dios amado, que lloran todas las noches Aleluya. porque no pueden superar ese daño que les hicieron, porque no pueden superar esa persona amada que les abusó, que les golpeó, que los maltrató con palabras, física, emocionalmente. Pero en esta hora, Padre Celestial, tu palabra dice que a tus hijos tú nos has dado la libertad y no espíritu de esclavitud. Amén. Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos al diablo y a toda oposición del enemigo para que estas personas sean libres. Hay ministerios truncados, Señor amado. Hay siervos y siervas tuyas, Dios amado, que no avanzan lo suficiente, Sí. porque hay algo que les ata. Avanzan un poco, Dios, y hay una cadena que les atrae al pasado. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre, rompemos toda ligadura del pecado y de Aleluya. maldad. Dios amado, en el nombre de Jesús, tu Padre viniste a restaurar lo que Satanás había destruido, y la vida de muchos de tus hijos, Señor amado, está destruida. Señor amado, por este flagelo de la falta de perdón, de no entender, Dios amado, en nuestra mente y nuestro corazón, que tú nos enviaste a hacer un ejercicio, Aleluya. una disciplina de todos los días, de cada momento, perdonar a quienes nos hacen daño. Aleluya. Pero Señor amado, entendemos en esta humanidad, Dios, que es mucho el dolor que se ha causado a veces, Dios, pero ¿qué hay imposible para ti, Señor amado? Amén. En esta hora yo invito, Dios amado, en el nombre de Jesús, yo voy a invitar a las personas que me están escuchando en esta hora, y que tú hagas esta oración conmigo. Allí donde estás, habla al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, trae a la memoria, Amén. trae aquel momento en que yo me he sentido tan dañado, dañada, y que esto me ha impedido inclusive mantener, Dios amado, una vida plena contigo. Y en el nombre de Jesús yo te invito a que hagas esta oración. Decide perdonar. Tú tienes que decidirlo. Sí, Señor. Dios no va a decidir por ti. Dios nos dio libertad. Tú eliges si sigues marcando el paso en la vida cristiana y no avanza, si sigues sumergido en la tristeza y en la amargura y no avanzas. Pero Dios quiere que tú decidas. Dios te ha dado libertad. Decide hoy perdonar a ese papá maltratador, a esa mamá agresiva, a ese hombre o a esa mujer que te abusó sexualmente, a ese jefe que te trata mal, a ese abusivo que te está diciendo cosas injustas. Dios te invita a perdonar Obra, porque Señor, quiere verte obra, libre. obra, En Espíritu esta hora Santo de repite Dios. esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero perdonar a estas personas que me ha Amén. hecho daño. Póngale usted el nombre a la persona. Y yo en el nombre de Jesús y por amor a Cristo yo lo Aleluya. perdono. Me declaro libre de esta atadura del diablo en el nombre de Jesús. Y quiero vivir la libertad que tu Espíritu ha comprado en la cruz del Calvario, Amén. Jesucristo, para mí. En el nombre de Jesús yo le bendigo a esta persona que me dañó. Le bendigo, Señor amado, y perdono todo el mal que me ha hecho en el nombre de Jesús. Decido perdonar porque yo quiero servirte con un espíritu Amén. libre. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre de Cristo, yo me Amén. declaro libre de este flagelo en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a todos los que han tomado esta decisión. Les bendigo y les cubro con tu sangre y oro para que esa libertad sea disfrutada en el servicio de la obra de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús, la libertad que viene del cielo venga a su vida y cumplan el ministerio para lo cual tú les has llamado. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, ya estamos terminando y Dios mediante nos juntamos el jueves a las 20, Aleluya. el domingo a las 12 y no olvide, los martes seguiremos con esta secuencia sistemática de temas tan importantes que Gloria a seguramente Jesús. serán de bendición en tu vida y en mi vida. Amén. Por mi parte, buenas noches, Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga ricamente.